Soy Andrés Felipe Vega y este es un video dedicado a entender mejor qué es el complemento de régimen preposicional según la nueva gramática de la lengua española. Para entrar en tema necesitamos conocer y entender qué es un complemento de régimen preposicional o también conocido como complemento de régimen. Bueno, según la nueva gramática de la lengua española, el complemento de régimen corresponde a los grupos preposicionales que están pedidos o seleccionados semánticamente por diversas clases de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente un argumento que hace parte de palabras como verbos, sustantivos y adjetivos. Pero profundicemos un poquitico más sobre qué es un argumento para poder comprender de forma universal qué es un complemento de régimen. Bueno, ¿qué es un argumento? Un argumento es un complemento que, como ya dije anteriormente, es un complemento de palabras como verbos, sustantivos y adjetivos y que estas palabras requieren para completar su significado. Veamos en pantalla el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra conciencia y tenemos el ejemplo, ella tuvo conciencia de la importancia de su vida o ella tuvo conciencia. Veamos, utilicemos el segundo ejemplo. Ella tuvo conciencia. Esa oración que nosotros estamos expresando puede ser completa. No necesitamos adicionar más información porque se entiende lo que se quiere decir. Sin embargo, como nosotros estamos hablando de complemento de régimen preposicional y estamos relacionándolo con un argumento que es una información adicional, podemos coger ella tuvo conciencia y adicionarle más información con tal de completar su significado dependiendo de lo que nosotros queramos decir. Ella tuvo conciencia, puede llegar a ser, ella tuvo conciencia de que, ella tuvo conciencia de la importancia de su vida. Ella tuvo conciencia de la importancia de comer. Estamos adicionando más información que completa un significado o una idea. Muchas veces las personas tienden a incluir el complemento de régimen dentro del complemento directo y sin embargo no son lo mismo. Vamos a ver. A pesar de que tienen unas funciones aproximadas, sus características son totalmente diferentes. En primer lugar, el complemento de régimen puede o tiene la particularidad de ser una propiedad de diferentes clases de palabras, tales como verbos, sustantivos y adjetivos, mientras que el complemento directo solamente nace o se requiere de verbos, pero no cualquier tipo de verbo, verbos transitivos. En segundo lugar, nosotros tenemos que los complementos de régimen requieren siempre una preposición para su construcción y en especial dos, la preposición de y la preposición a. Por el otro lado, complemento directo no necesariamente requiere de una preposición para su construcción, sino simplemente puede ir ligado al verbo. Y por último, los complementos de régimen no son siempre obligatorios, pues pueden ser obviados ya que su intención puede ser sobreentendida. Algo muy diferente con lo que ocurre con el complemento directo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser obligatorio. Y si muchas veces nosotros no incluimos ese complemento directo dentro o después de un verbo transitivo, esa idea queda incompleta. Veamos los siguientes ejemplos en pantalla. En el caso de los complementos de régimen tenemos él es inseparable de su amigo. Recuerden, complementos de régimen no son obligatorios. ¿Qué es lo que hacen? Adicionan información como un argumento. ¿Listo? Él es inseparable. Bien, lo podemos decir, pero como que le hace falta más, ¿no? Él es inseparable de quién? Él es inseparable de su amigo. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros salimos al parque.
Podemos decir fácilmente nosotros salimos, pero si en dado caso nosotros necesitamos especificar cómo lo podemos hacer a través de un complemento de régimen. Nosotros salimos ¿a dónde? Nosotros salimos al parque. Vean entonces cómo la preposición ayuda a incluir este complemento de régimen dentro de una idea, dentro de un enunciado. Siempre fue una persona fiel a sus principios. Siempre fue una persona fiel, podemos decirlo. Pero si en dado caso necesitamos saber fiel a qué, siempre fue una persona fiel a sus principios. Veamos el caso del complemento directo. Acá tenemos tres ejemplos y a pesar de que yo les dije en la diapositiva anterior que los complementos directos trabajan exclusivamente con verbos transitivos, acá nosotros vemos un verbo que si bien es transitivo, también puede ser intransitivo. Entonces, fíjense las diferentes funciones que estos tienen. Ella lee una novela, ¿listo? Ahí nosotros podemos decir ella lee y estamos haciendo referencia a la acción de leer como verbo intransitivo. Sin embargo, si nosotros lo utilizamos como verbo transitivo, es importante adicionar el complemento directo. Ella lee qué? Ella lee una novela, estamos especificando. Y es obligatorio. Veamos los otros dos ejemplos que son exclusivamente verbos transitivos. Entonces nosotros tenemos, ella ofrece qué, ella ofrece disculpas. Ella ofrece disculpas. Si nosotros quitamos disculpas, la idea se corta, ya no es comprensible, porque necesitamos la información. Ella ofrece disculpas. Y lo mismo ocurre con ella reúne al equipo. Ella reúne es diferente a ella reúne al equipo. ¿Qué se ve desde la perspectiva panhispánica? Recordemos que la nueva gramática de la lengua española tiene una misión, y esa misión es de coleccionar y analizar todos los fenómenos lingüísticos, o en su mayoría, de toda la hispanósfera. Entendamos la hispanósfera como todas estas comunidades que utilizan el español como lengua materna o lengua oficial, o que simplemente vemos una acción de esta lengua en las comunidades presentes en esos países. Bien, aunque las preposiciones de y a son las más usadas en el ámbito panhispánico, según la nueva gramática de la lengua española, se ha podido estudiar y evidenciar y agrupar en diferentes países otras preposiciones que se utilizan y que también pueden funcionar como complementos de régimen. Acá tenemos algunos ejemplos. La preposición por se ha evidenciado en situaciones como esa persona pagó por la cerveza, en lugar de decir esa persona no pagó la cerveza. Otro ejemplo podría ser siento admiración hacia su trabajo, en vez de siento admiración a su trabajo. ¿Listo? En este caso, entonces podemos ver que desde la perspectiva panhispánica podemos ver diferentes funciones o diferentes formas de utilizar los complementos de régimen en la comunicación. También podemos observar que en los complementos de régimen se pueden utilizar otras preposiciones sin ningún problema. Súbete en la silla. ¿Súbete en dónde? En la silla. Ellos arremetieron ¿contra quién? Ellos arremetieron contra ella. Ahí vemos entonces complementos de régimen que están complementando información. Ahí nosotros entonces introducimos un caso que es bastante importante al momento de hablar de los complementos de régimen, y es la alternancia. Y es que existe la posibilidad de utilizar diferentes preposiciones para un mismo enunciado sin cambiar su significado. Veamos los ejemplos en pantalla. Era distintos a
era distintos a cuando pescaba. O podemos decirlo también, no había hecho nada distinto de esperar. Las ideas son totalmente diferentes, pero fíjense que distintos a y distinto de tienen la misma función. Eran cercanos a su familia, o sus amigos eran cercanos de los míos. Diferentes ideas, pero las funciones de cercanos a y cercanos de vienen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque estamos relacionando. Ella es vecina de mi mamá, o la casa es vecina a la alcaldía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo diferentes ideas, pero estamos haciendo referencia a una aproximación. Vecina de, vecina a.